Buenos días, soy la estudiante Gloria Sayuri Huicochea Mori. El módulo que vamos a ver el día de hoy es neurología, con el tema de estado epiléptico. El estado epiléptico es una emergencia neurológica que requiere de una atención inmediata y el diagnóstico y su tratamiento deben ser continuos a lo largo de los primeros minutos hasta su resolución. Se dice que la causa más frecuente en pacientes epilépticos es el cambio o el incumplimiento de la medicación, y en caso de los pacientes no epilépticos sería algún tipo de lesión vascular, traumática, tóxicas y metabólicas. Recordemos que van a existir factores que van a condicionar el pronóstico del estado epiléptico, que va a ser la edad, la duración, que es modificable, la etiología, que son las causas, y la respuesta al tratamiento. La mortalidad intrínseca es del 1 al 7%, aunque la mortalidad global puede llegar a un 20%, y en casos de EE refractario, que sería el estado epiléptico refractario, que se va a denominar aquel que se mantiene más de 30 a 60 minutos, puede llegar a un 50% de mortalidad. En la epidemiología, recordemos que el estado epiléptico es una emergencia neurológica que requiere una atención inmediata. También tenemos que la incidencia estimada de EE infantil es de entre 17 a 23 episodios por 100.000 por año, y recordemos que no todas las personas van a tener la misma etiología, es decir, la misma causa por la cual se les produce esto. El EE ha demostrado una mayor incidencia durante la primera década de la vida, que es 14,3 sobre 100.000 personas al año, y después de los 60 años, 28,4 sobre 100.000 personas, y se va a reducir hasta menos de la mitad en otras edades, de 5 a 8 personas al año. Y su frecuencia suele ser ligeramente más elevada en hombres, en relación de 1,3 a 1. También tenemos que se ha escrito una mayor frecuencia de estado epiléptico en países de desarrollo por el hecho de que existen mayor posibilidad de que puedan contraer infecciones, puedan contraer infecciones. Y por último tenemos que se ha escrito varios factores de riesgo para el desarrollo del estado epiléptico. La etiología del estado epiléptico es diversa y varía de acuerdo a la edad. Recordemos que no todas las personas van a tener las mismas causas, y vamos a ver las menos frecuentes y las más comunes. En las menos frecuentes vamos a encontrar a los errores innatos del metabolismo, que son trastornos genéticos hereditarios, que son poco comunes, por los cuales el cuerpo va a ser incapaz de convertir los alimentos en energía de manera correcta. Dichos trastornos generalmente son causados por defectos en la proteína específica, que son las enzimas, y van a ayudar a descomponer las partes del alimento. Otra de las causas menos frecuentes es la encefalitis, que es una inflamación del cerebro, usualmente debido a una infección, tanto que puede ser por una infección bacteriana o viral. En algunos casos, la encefalitis puede ser resultado también de un trastorno del sistema inmunológico. Ahora veamos las más comunes. Tenemos la enfermedad cerebrovascular, que sucede cuando el flujo de sangre se detiene en una parte del cerebro. Si el flujo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no va a poder recibir ni nutrientes ni oxígeno. De esta manera, las células cerebrales pueden morir y van a ocasionar un daño permanente. Tenemos también el trauma cráneoencefálico, que va a ser la disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo. Generalmente es un impacto, un golpe muy violento en la cabeza. Y las lesiones cerebrales traumáticas se producen como resultado de una lesión deportiva grave o un accidente automovilístico. Los síntomas inmediatos serían la visión borrosa, dificultad para concentrarse, y en caso de los bebés puede ser que lloren sin parar o se pueden mostrar irritables. También tenemos las infecciones, que son enfermedades provocadas por microorganismos que van a invadir los tejidos, y un caso sería la infección aguda del sistema nervioso central, que va a ser la meningitis, que es una inflamación del líquido y las membranas meninges que van a rodear al cerebro y a la médula espinal. Y por último tenemos a los niveles subterapéuticos de los medicamentos antiepilépticos.
La comprensión de la fisiopatología del estado epiléptico es incompleta en la actualidad y un único mecanismo como causa es poco probable. Por eso vamos a explicar los mecanismos fisiopatológicos propuestos del estado epiléptico. Comencemos por alteración de la actividad del calcio de la calmodulina sinasa 2. Las alteraciones en calcio de la calmodulina dependen mucho de una proteína sinasa 2, que ha demostrado la asociación con muchos modelos experimentales de la epilepsia. El calcio calmodulina sinasa 2 es una proteína multifuncional que tiene papeles importantes como es las funciones neuronales, la síntesis, la liberación de neurotransmisores y modificaciones que van a depender mucho de la actividad. Esta proteína va a presentar varias subunidades y cada subunidad es homóloga y se va a activar por la unión de un calcio intracelular, como sucede después de una crisis convulsiva, permitiendo así una autofosforilación y la fosforilación de diversos sustratos. Em, Continuamos con la peroxidación lipídica y la formación de nitritos. La estructura básica de toda membrana biológica es la bicapa lipídica y funciona como una barrera de permeabilidad selectiva, eso lo sabemos. En condiciones normales hay un balance entre la producción y destrucción de especies reactivas de oxígeno, que son los EROS, y por el sistema oxidante celular. La membrana de las células neuronales son ricas en ácidos grasos poliinsaturados y esto hace que sean vulnerables a un ataque de radicales libres. Y las reacciones mediadas por las radicales libres traen en consecuencia así una peroxidación lipídica, que es indicio sí de un daño celular, por lo que se ha surgido como un posible mecanismo de un estatus epiléptico. Alteración de los niveles de la acetilcolina. Pues los niveles altos de este activan segundos mensajeros intracelulares que están implicados en la plasticidad neuronal y su excesivo contenido que puede incluir estado epiléptico en ratas con hiperactividad neuronal y una excitotoxicidad. El estrés oxidativo en el hipocampo es que se produce, básicamente se produce por un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno, los EROS, y defensa antioxidante, induciendo al daño de moléculas biológicas como lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc. El cerebro va a estar facilitado, pues va a contener grandes cantidades de lípidos oxidables y metales, aparte de tener menos mecanismos antioxidantes que otros tejidos, y ello va a producir una alteración neuronal que va a estar relacionado con el estado epiléptico. Los cambios en el sistema histaminérgico, se considera que la histamina es un potencial protector del estado epiléptico y se va a relacionar tanto con el sistema GABAérgico como glutatérgico, y además que la histamina va a poseer heteroreceptores H3 que van a inhibir la liberación de varios neurotransmisores, tanto como GABA, glutamato, dopamina, entre otros. La reducción de los neuropéptidos anticonvulsivos endógenos, vamos a tener que los péptidos bioactivos se pueden ser modulados potentes de la excitabilidad del cerebro y así actúa como un anticonvulsivo endógeno. Va a contribuir a una autoperpetuación de la actividad convulsiva. Y por último tenemos la pérdida de la pérdida de la inhibición de la sinapsis GABA y la alteración de la internalización de los receptores GABA-A. La endocitosis sináptica de receptores GABA-A pueden desempeñar un papel importante en la transición del estímulo inicial en el que desarrolla lo que es la farmacoresistencia a medida que va avanzando el estado epiléptico. Estudios anatómicos en animales a los que se indujo al estado epiléptico indicaron la disminución del número de receptores GABA-A en la sinapsis, seguidos por un aumento intracelular del mismo, el cual fue medido con una tasa basal de la acumulación intracelular rápida durante la crisis, reflejando así al menos una parte de la internalización del receptor. El cuadro clínico van a ser los síntomas que son los mismos que una crisis epiléptica, pero con mayor tiempo de duración. Los síntomas específicos de la crisis epiléptica y por lo tanto los que seguirán durante el estado epiléptico van a depender mucho de la parte del cerebro en la cual se va a afectar. Hablamos de desmayos breves seguidos de un periodo de confusión, cambios en el comportamiento habitual de la persona,
babeo o espuma en la boca, movimiento de los ojos, gruñir y resoplar, la pérdida del control de esfínteres, es decir, que se puede orinar o defecar encima, cambios en el estado de ánimo como una ira repentina, como miedo, como pánico, como alegría o incluso una risa inexplicable, recaída repentina, sabor amargo metálico en la boca, detención temporal de la respiración. Y recordemos que no siempre todos tienen los mismos síntomas, sino que varía según la persona. El diagnóstico de un paciente en estado epiléptico se basa en la presentación clínica. En adultos o niños mayores de 5 años, cualquier tipo de actividad epiléptica que dure más de 5 minutos va a estar caracterizada por una crisis duradera o dos o más crisis durante las cuales el paciente no va a poder retornar a la situación previa de conciencia. Al mismo tiempo de realizar las medidas terapéuticas, se debe comenzar con las medidas diagnósticas para poder así conocer la etiología, es decir, la causa. Ante un paciente que presenta un tipo de convulsión, se debe realizar una rápida exploración clínica en busca de una lesión estructural cerebral, una hipertensión intracraneal, enfermedad cardiovascular como una sepsis o también una metabolopatía u otros factores. Además, se puede realizar un análisis clínico para poder realizar un despistaje de drogas, especialmente la cocaína. La tomografía axial computarizada craneal, conocida como TAC, o la resonancia magnética nuclear, conocida como RMN, nos va a ayudar a localizar lesiones cerebrales. Y la RNM en fase aguda es útil para poder localizar la zona epileptógena del paciente. En esta diapositiva tenemos un artículo de investigación realizado por María Celeste Boom Padre. Básicamente trata de un estudio realizado al estado de mal epiléptico, pero realizado en lo que es la neuropediatría, es decir, en niños. No solo que es una emergencia más frecuente, que el resultado de un fallo en los mecanismos responsables van a determinar la convulsión o la iniciación de los mecanismos que provocan una convulsión anormalmente. Y esta va a ser prolongada. También nos va a decir que la definición se va a relacionar con el momento de iniciar el tratamiento. Esta investigación nos habla de la definición y la evolución en el concepto, de la clasificación que da al estado del mal epiléptico. También nos habla de su etiología, de la semiología, también de la fisiopatología, de sus bases químicas, de la injuria neuronal y muerte, de las etapas fisiológicas, de la forma clínica, de los tratamientos de este estado de mal epiléptico y la evolución. Me gustaría que puedan leer este artículo, es muy interesante. El link se encuentra en esta diapositiva o también la pueden encontrar en la siguiente diapositiva junto a los links que se utilizaron para hacer la presentación. Al finalizar en esta diapositiva podemos observar las referencias bibliográficas que fueron empleadas para la elaboración de esta presentación. Espero que todo haya quedado claro y muchas gracias por su atención.